tenemos que estar en el orden de Dios. Creo que para que Dios pueda bendecirnos, tenemos que estar en el orden del Señor y siempre dando testimonio que somos cristianos. A partir de ahí pues ya no nos dijeron nada más, que podemos seguir con nuestros cultos, que la iglesia está insonorizada y bueno, que estuvieron arriba pero que no escucharon mucho ruido, que solo se queja por la noche. Y bueno, pues nada, lo corregimos eso y nos bendice el Señor. Ayer estuvimos unos pocos en la radio y la verdad que Dios nos bendijo. A mí por lo menos me bendició el Señor de ver al Antonio, al Samuel y al Prieto con su Biblia y con su cuaderno y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Porque creo que es muy importante tener hambre. Venga, otra vez, es muy importante tener hambre. Y también escuchar la palabra. Pero todo lo que nosotros escuchemos, tenemos que tener en cuenta que para nosotros ser bendecidos, Antonio, tengo que ponerlo en práctica. De nada nos sirve si escuchamos, pero no obedecemos. ¿Cuántos de aquí quieren ser bendecidos? Simplemente Dios nos va a bendecir por medio de la obediencia. Es lo que Dios busca de todos nosotros. Oye, ¿a cuánto les está haciendo bien el discipulado? Vale, gloria a Dios. Ayer también me mandaron muchos hermanos y muchas hermanas sus tablas de oración. Y es bueno, qué alegría, a mí me da mucha alegría. Porque con este discipulado empecé yo, Antonio. Así empecé yo con este discipulado. Y había algunos hermanitos que me decían, pastor, estoy empezando por lo poco y es mejor. Es que en Dios todo se empieza por lo poco. Porque cuando llegues a lo mucho, nunca te olvidarás de dónde has pasado. Y creo que cuando nos cuesta algo, creo que lo valoramos más. ¿Verdad? ¿Os acordáis cuando estabais en el mundo y ganábamos mucho dinero? ¿A que no lo mirabas? Pero ay, amigo, cuando vas a una obra y coges un saco de esos de 50 kilos y subes la escalera y al segundo ya te quiere dar un infarto al corazón, ya no gastas tan rápido, ¿Sabes por qué? Porque lo ganas con el sudor de tus frentes. Y todo lo que te cuesta, lo valoras más, Así que valoramos lo pequeño. El Señor me ministraba y ponía esta palabra en mí y no le he apuntado ni nada, a ver cómo sale en el nombre de Jesús. Y me ha dado el texto de Josué, capítulo 1, versículo 6 en adelante. El Señor dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra al cual juré a vuestros padres que los daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Recuerda, la palabra prosperidad no está basada en dinero. La palabra prosperidad quiere decir que eres una persona bendecida en todos los sentidos. Hay personas que no tienen mucho dinero y son bendecidas. Porque la bendición quiero pensar que no depende de lo que tengo, sino de lo que no ya Dios ya me ha dado. Y todos de aquí somos bendecidos, número uno, porque tenemos la presencia del Señor. Recordar que en este texto Josué es un joven que también estaba en la tierra de Egipto y que Josué era un hombre que estaba criado bajo el látigo de Faraón. Ahora Moisés se hace servidor ¿de quién? De Moisés. Quiere decir que era su mano derecha. La palabra del Señor indica que este hombre estuvo muy cerca de Moisés. Y creo que hay que acercarnos a la gente que nos acerca a Dios. Creo que cuando tú te acercas a alguien que tiene a Dios, esa persona te influye a ti también a buscar al Señor. Cuando nos juntamos con malas compañías, pues tarde o temprano vas a terminar comportándote como ellos.
Por eso, si hay alguien que te tienes que acercar, se llama Cristo Jesús, que ese sí nos va a enseñar cosas muy, muy, muy bonitas. La palabra del Señor nos enseña cómo Dios usa a Moisés de una manera tremenda. Pero Moisés comete un error. ¿Y cuál es el error que comete Moisés? Desobedecer a Dios. A menudo el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que era de dura cerviz, Antonio. Quiere decir que tenía un corazón rebelde a Dios. Siempre ha sido muy rebelde el pueblo de Israel hasta ahora. Recordar que el pueblo de Israel, la mayoría, no reconoce a nuestro Señor como Dios. Fijaros si era rebelde. En la tierra de Egipto, los egipcios los mataba de palizones, Antonio. Les daban unos palizones que los mataban. Eran esclavos, José. Pero el Señor ahora los liberta y a menudo cuando están en el desierto, el pueblo de Israel seguía reprochando a Moisés que por qué Dios les había sacado de la tierra de Egipto. Que por qué Dios les había sacado de ahí si ellos ahí comían ajos y cebollas. Quiere decir que a la mínima siempre volvían a ser rebeldes al Señor. Ahora el Señor empieza a usar a Moisés de una manera muy bonita. Y como el pueblo era rebelde, llega un momento que Moisés también, pues, se aira. Y ahora el Señor le dice, cuando vayas a la roca, no la golpees, ábrala. Pero como Moisés estaba un poquito ahí caliente, como muchas veces me pasa a mí con vosotros, dijo, si yo tuviera la vara de Moisés, los palizones que se os iba a pegar yo. Y ahora va y de ver de abrarla, lo que hace es que la golpea. Cuando la golpea sale agua y el pueblo se ha alimentado. Pero Dios no le ha dado la orden a Moisés que la golpee, sino que la abre. Recordar todo lo que hizo Moisés. Moisés, hay 5 libros escritos por Moisés, como cuenta la historia de lo que Dios hizo a través de este hombre. Creo que todos los que estamos aquí pudiéramos decir, con todo lo que ha hecho Dios por medio de él, por una equivocación, creo que Dios se lo tenía que permitir. Pero si se lo permite a Moisés, también te lo tendría que permitir a ti. Porque Dios no es un Dios injusto, ¿sí o no? Dios es un Dios justo. Entonces ahora Moisés habla con el Señor y le dice, mira Moisés, me has desobedecido. Y como me has desobedecido, no vas a pasar a la tierra prometida. Moisés lo que le hace es intentar tener una conversación con el Señor, pero Dios vuelve a hablar a Moisés y le dice, no me saques más conversación, porque no vas a ver la tierra prometida. Pero sí voy a permitirte que la veas. ¿Por qué? Porque me ha servido durante muchos años. He visto que has tenido una entrega para mí, entonces voy a permitirte que la veas. Sube a ese monte, mira para allá, y cuando veas esa tierra tienes que entender que esa tierra se la voy a dar al pueblo. Voy a decirte algo, nunca veas las bendiciones de Dios de lejos. Porque Dios quiere que las disfrutes. Ahora, ¿cómo puedo disfrutar yo las bendiciones de Dios? Siendo obediente a las Escrituras. Si yo no soy obediente a la palabra, no puedo querer que Dios me prospere o me bendiga o abra puertas. Sino yo voy a tener que ser obediente todos los días de mi vida. Ahora muere Moisés y el pueblo creo que se quedaría, Antonio, como diciendo, ¿ahora qué va a pasar con nosotros? Pero Dios llama a Josué y le dice, Josué, levántate. ¿Por qué? Porque te he levantado a ti como un conquistador. Y alguien que tiene que conquistar tiene que estar de pie. No podemos estar tumbados.
tenemos que estar de pie. Dios te puede dar un tiempo por la aflicción o el problema que has podido vivir, Antonio, que nos ha chocado tan fuerte que nos ha tumbado. Porque aquí nada de hierro, creo yo, tía Susi. Creo que todos somos de carne y hueso, ¿sí o no? Sufrimos dolor, sufrimos desespero y hay momentos que te caes al suelo. Eso es así. Pero el Señor ahora le dice, levántate. ¿Por qué? Porque lo que no ha podido conseguir Moisés, lo vas a conseguir tú. Voy a soltar, ¿me dejas soltarte algo? Lo que no ha podido conseguir personas de tu familia, personas de tu entorno, amigos tuyos, lo vas a conseguir tú. Ahora el Señor empieza a hablar con él, hay una promesa, todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo. Qué alegría, Y de la misma manera que estuve con Moisés, estaré contigo, fuerte, ser valiente, tranquilo, no tengas miedo. Pero ahora hay una demanda, Antonio, porque en toda bendición Dios siempre va a poner una demanda. Porque quiero decirte algo, la salvación no nos ha costado nada, ¿sí o no? Pero las cosas de Dios sí te van a costar. Aquí nada es, toma, Antonio, toma, Prieto. No, aquí hay cosas que vamos a tener que pagar un precio. Y le dice, ¿cuál es lo que yo te voy a mandar? Que vas a meditar en la ley que mi siervo Moisés te ha dado. De día, de noche, todo momento, medita en esa palabra. No apartes tu mirada de ella. Come de la palabra. Y todo lo que emprendas será prosperado. ¿Por qué yo puedo ver a una persona que es bendecida? Es porque esa persona en el secreto es obediente a Dios. Claro que alguna bendición puede llegarte de momento, Antonio, por supuesto. Puedes recibir un trabajo, puedes, no sé, cualquiera cosa. Pero para tener una vida bendecida, tienes que ser obediente al Señor. Y para ser obediente al Señor, tienes que obtener, número uno, sabiduría. Porque creo que a todos los que estamos aquí nos falta sabiduría. La sabiduría no tiene que ver con los años, Antonio, ni tampoco con las canas que uno tiene en la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto a hombres mayores que parece que son niños. Solo saben hacer bromas, gitano con 70 años, con 60 años, y solo que le pasa a este gitano, hijo, no tiene ni pie ni cabeza, y venga broma, y creo que está bien reírse, pero creo que una persona mayor tiene que marcar la diferencia, porque no en todos los lados uno puede hacer gracias, Prieto. Al cambio, Antonio, yo he visto a niños de 14 o 15 años que dices tú, hostias, es que este es un machote, es un hombre. El niño tiene 14 o 15 años, pero sabe lo que se dice, se puede estar, te lo puedes llevar a cualquier lado. ¿Por qué? Porque la sabiduría no tiene que estar relacionada con los años. La sabiduría tiene que estar relacionada con la persona del Espíritu Santo. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. ¿Queremos ser sabios? Tenemos que temer al Señor. Ahora, no es un temor de miedo, que a la misma vez le tienes que tener respeto, porque dice la palabra del Señor que no temamos al que puede matar el cuerpo. Dice, más temerme a mí que mato el cuerpo, el alma, fulmino. Entonces yo al Señor, cuando me acerco a Él, Antonio, yo no me acerco con miedo. El temor quiere decir que amas a la persona del Espíritu de Dios. Ahora, cuando tú amas al Señor, tienes que entender y comprender que cuando tú has venido a Dios, aquí todo es al revés. Por eso Dios rompe tu mente, porque todo es al revés. Todo lo que tú has aprendido en el mundo, todo lo que tú has aprendido en tu familia, todo lo que tú has aprendido en tus amigos, escúchame, no sirve para nada. ¿Sabéis dime por qué, pastor? Porque tú en el mundo tenías picardía, pero la picardía en Dios no vale para nada. ¿Sabes por qué? Porque la picardía te lleva a tomar atajos, pero la sabiduría te lleva a aguantar los procesos que el Espíritu de Dios te va a meter en ellos. Entonces, ahora dice la palabra del Señor que hay un hombre que es un fenómeno.
Y mira cuando alguien verdaderamente quiere algo de Dios, Antonio, y quiere que la bendición caiga a su casa. La palabra del Señor dice que también hay un rey llamado David, y este rey muere, pero tiene un hijo llamado Salomón. Y ahora el Señor le promete a David, porque David quería construirle el pueblo, pero en las manos de David había mucha sangre. Y Dios le gusta mucho la limpieza. Ahora le dice, mira David, tú eres un hombre de guerra. No se sabe a la gente que has matado. Entonces tus manos no pueden construirle el templo. Pero como tú has honrado mi nombre, daros cuenta que David era un hombre, dice la palabra, llamado conforme al corazón de Dios. No era un hombre perfecto, todos sabemos que pecó, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero que también se arrepintió. Ahora dice, no te voy a dejar a ti, pero uno de tus hijos sí lo va a hacer. Y ahora Dios, ¿a quién levanta? A Salomón. Cuando Salomón mira al pueblo, eran muchísimas personas, Mari. ¿Qué hace Salomón? Se mete a orar. Y cuando se mete a orar, mirar, ¿os acordáis en el discipulado y muchas veces que decimos que no recibimos porque no sabemos pedir? Este hombre sí supo pedir lo que le hacía falta. ¿Por qué? Porque él miró a Antonio y cuando miró, vio un pueblo muy numerable, muy grande, y era un hombre joven. Cuando se mete en la presencia del Señor, el Señor está ahí. Y lo que hace Salomón pide esto y le dice, Señor, te pido que me des sabiduría. ¿Para qué? Para poder dirigir a tu pueblo. Le pudo pedir oro, le pudo pedir riquezas. Pero Salomón sabía que lo que necesitaba no era ni oro ni plata, sino era la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque siendo rey, Antonio se iba a enfrentar a muchas situaciones que si no actuamos con sabiduría, lo que Dios nos da lo podemos perder. Entonces lo que hace Salomón le dice, Señor, dame sabiduría. ¿Para qué? Para poder dirigir tu pueblo. Pídele a Dios sabiduría para que Dios te enseñe a edificar tu casa y a edificar tu matrimonio. Entiende y comprende esto. Todo lo que no esté edificado en la roca se cae. Y edificar sobre la roca necesitamos sabiduría. Porque si tú y yo no tenemos sabiduría, no sabes lo que más te conviene. ¿Entendéis? Por eso la palabra del Señor dice esto. La mujer sabia, más la necia, necesitáis, todas las que estáis aquí y las que faltan, incluida la pastora, sabiduría. ¿Para qué? Para edificar vuestras casas. ¿Y qué estamos hoy escaso nuestro pueblo? De sabiduría. Las jóvenes de hoy en día no son como nuestras ancianas. Nuestras ancianas eran personas sabias, que mientras que sus maridos estaban borrachos, ellas estaban orando. Pero hoy nuestras mujeres, sálvese la quien pueda, nosotros estamos aquí y ellas están haciendo bailes del TikTok. Entonces necesitamos verdaderamente la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso hay muchas casas que son derribadas, porque no hay sabiduría en ellas. Y esto, hermanos, no va a venir nadie a edificar tu casa. Porque yo puedo trabajar con tu casa, Prieto, pero hay un momento que hay trabajos que os toca a ti, a la Carmen. ¿Por qué? Dile, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque tú eres el pastor y la pastora de tu casa. Es así. Entonces, obtienes sabiduría y ahora tú entiendes qué es lo que te conviene para tu casa. De nada nos sirve hacer todo lo que nosotros hagamos si no obedecemos a Dios. Dice la palabra del Señor, dice que el otro día también lo dijimos, siempre tocamos este texto, pero bueno, cuando Dios remarca tanto algo es porque creo que nos hace falta, El Señor dice que hay dos hombres y que estos hombres quieren edificar su casa, pero
El Señor pone el ejemplo, dice, y hay dos hombres que quieren edificar y uno es semejante al que oye mi palabra, oye mis mandamientos y lo pone por práctica. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú vas a edificar tu casa, Dios desde el cielo te está dando unas órdenes. Y ahora tienes que entender y comprender esto, Prieto. Tú eres el peón y Dios es el jefe de obra. Quiere decir que el peón no da órdenes al jefe, sino el jefe da orden al empleado. Tú eres un empleado de Dios que necesitas las órdenes divinas para poder edificar tu casa. Ahora dice el Señor, aquellos que oyen mis mandamientos y la ponen por práctica, es semejante a esto, a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Hay otros que no obedecen y edifican su casa sobre la arena. Y esto no es hablar en lenguas, hermanos, porque a menudo yo a veces me sorprendo. ¿Sabes por qué, Antonio? Porque los fundamentos de una persona no se ven hasta cuando viene la tormenta. Porque todos los que estamos aquí podemos aparentar estar fundamentados sobre la roca. ¿Por qué? Porque se pone una alabanza, levantamos las manos, ¡oh, va, 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 va! O te mando a hacer una oración y empiezas, oh, Padre de Israel, oh, estoy aquí, Señor, y te pegas 40 minutos. Cuando abres los ojos ya no hay nadie, estás tú solo aquí, todos nos hemos ido y tú todavía sigues orando. Y ahora nosotros podemos decir, Antonio, o la ves sirviendo, o lo ves atento, y ahora tú puedes venir y decir, esta muchacha y este muchacho tienen de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es lo de afuera. Pero no hemos visto verdaderamente si esa muchacha o ese muchacho están puestos los fundamentos bien. Ahora mismo nosotros no podemos ver dónde está esto fundamentado. Y nosotros decimos, qué local más bonito, pero si viniera algo fuerte lo aguantaría. Si no está bien fundamentado sobre el suelo, si viene cualquier ría se la lleva. Pero si este local está fundamentado bien, venga lo que venga, va a permanecer. Los cristianos tenemos que estar fundamentados sobre la roca, porque vamos a vivir momentos malos, momentos de dificultad, y vamos a vivir momentos que no vamos a querer salir de la casa. ¿Y qué es lo que me va a hacer estar fundamentado sobre la palabra del Señor? Si yo obedezco lo que Dios me dice. Por eso el Señor dice, escuchadme, no solo seáis oidores de la palabra, sino ser hacedores de ella. No escuches tanto, sino obedece más. Hay personas que escuchan mucho, pero obedecen poco. Porque de nada nos vale sabernos toda la Biblia y no obedecer lo que Dios nos dice. Y nadie va a poder parar las bendiciones, Prieto, que Dios tiene con cada uno de los que estamos aquí. Solo vas a poder pararlas tú. ¿Cómo las paro? Siendo desobedientes a Dios. Porque mirad, cuando alguien vive de continuo desobedeciendo a Dios, hermano, en su corazón tiene rebeldía. Y la rebeldía no proviene de Dios. ¿Me dejáis que lo diga? La rebeldía viene del diablo. Dice la palabra del Señor que Satanás se rebeló contra Dios, pero que Dios le pegó un palizón que lo reventó. Entonces, cuando tú eres administrado y no obedeces, sin darte cuenta, tu corazón se va endureciendo. Mirad, cuando tú vienes a Dios, la sensibilidad que tienes al principio, no puedes pasar por el culto. Yo me acuerdo cuando me convertía, me decían Jeremías, se metían conmigo, porque Jeremías estaba otro día llorando. Yo era pasar por el culto, encanado. A mí me daba la hacha, venían los muchachos del culto y me daban un montón de servilletas. Toma, déjatelas ahí. Porque literalmente el 1,5 litros de agua que me vivía en la casa en el culto lo perdía.
me deshidrataba. Pero ¿sabes por qué? Porque mi corazón estaba sensible. Ahora, en mi caminar cristiano, Dios me ha ministrado muchas veces, Antonio. Y hay a veces que le he obedecido, pero hay otras veces que no le he hecho caso a Dios. ¿Sabes lo que ha ido haciendo mi corazón, Antonio? Se ha ido endureciendo. Endureciendo. Por eso hay personas que dicen, pastor, es que ya oro y no siento a Dios. Claro. ¿Por qué? Porque Dios te ha dicho cosas que no has cumplido. Entonces tu corazón, sin darte cuenta, se ha abierto para la rebeldía. La rebeldía pasa en tu corazón y ahora te cuesta mucho sentir a Dios. Porque Dios no bendice a personas rebeldes. Dios bendice a personas, Mari, obedientes a la palabra del Espíritu Santo. Más la rebeldía nos lleva a atrasar el propósito que Dios tiene con nosotros. La palabra del Señor dice que Dios habla a Jonás. Y ahora Antonio le dice el Señor a Jonás, Jonás, vas a tener que ir a Nínive a predicar. Jonás se levanta por la mañana y lo que hace todo lo contrario a lo que Dios le ha dicho. Ahora, di la verdad. Cuando tú lees la historia, ¿no te preguntas por qué Jonás no quiere ir a Nínive? ¿Sí o no? Claro, alguien no desobedece porque sí, entonces hoy no voy a obedecer a Dios porque hoy es martes. No. Hay un deseo o una demanda que no quieres cumplir por algo. El propósito y la excusa que podía tener Jonás es que los de Nínive no se llevaban bien con su tribu. En otras palabras, eran sus contrarios. Y dijo, tú me vas a mandar a mí a predicar el arrepentimiento para que ellos se salven, no que se mueran. Yo no voy. Porque a veces Dios te mandará a hacer cosas que a ti no te gustan. Esa es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios, hermanos, no son caramelos que a uno le gusta tomar, sino te garantizo que son tragos amargos que uno va a tener que tomar y beber y comer. Pero que esos tragos amargos que comes, al final se convierten en bendición. La obediencia siempre va a ir contra tu carne y contra mi carne. ¿Cómo voy a ir a predicar a unos que son mis contrarios? No, Señor, te has equivocado, elige a otro. Ya, pero Dios te dice, no, te he elegido a ti. Es a ti el quien llamado. Vete, ¿sabéis lo que hace Jonás? Todo lo contrario. Se monta en un barco y de vez de irse a Luche, se va a General Ricardos. El Señor no pasa por alto la desobediencia, sino que Dios ahora lo que va a hacer es sacudir a Jonás para que entienda y comprenda que va en la dirección contraria. Nosotros a veces, sin darnos cuenta, reprendemos el viento que Dios levanta. Y voy a decir algo, si Satanás levanta un viento y tú le pides ayuda a Dios, Dios lo quita. Pero como levanta un viento Dios, no hay nadie que lo quite. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que la puerta que Dios abre, no hay nadie que pueda cerrarla, pero que la puerta que Dios cierra, no hay nadie que pueda abrirla. Entonces, a veces, nosotros, Prieto, oramos y reprendemos a lo que estamos viviendo, Antonio. Señor, reprendo al diablo. Oh, reprendo a esto. Oh, reprendo 20 horas reprendiendo. ¿Y por qué estoy viviendo esto, pastor? ¿Y por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué? Espérate. Ayer dijimos que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ver lo que Dios ha podido decirme, y si yo no le he obedecido, quizás Dios ha levantado un viento. Y ahora, este viento no es para matarte, sino es para hacer que cambies de dirección. Y que entiendas y comprendas que vas en la dirección contraria. Que Dios no te ha mandado a hacer esto ni a hacer lo otro. Que Dios nos ha mandado a hacer algo. Y que tú tienes que ser obediente a lo que Dios te ha llamado.
La Biblia dice que por ser obediente Jesús, a él fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabéis por qué? Porque fue obediente ¿hasta dónde? Hasta muerte, y muerte en la cruz. ¿Veis? La obediencia a Jesús no le costó, hermanos, palmaditas. La obediencia de Cristo le llegó al Calvario. Por eso, ser obediente a Dios va a ir contra tu carne, contra tus deseos. Por ejemplo, Dios te dice que no te emborraches, ¿sí o no? Amén. Este 24, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a emborrachar? Pues como te emborraches, eres desobediente a Dios. Y que quizás lo que Dios te tenía que dar, no te lo va a entregar el Señor. Es así, Prieto. Pastor, pero tú no sabes lo que predica. Escucharme, más cosas que nosotros hizo Moisés. Pregunto, ¿hizo más cosas Moisés que nosotros? Ni en lo largo de nuestra vida haremos lo que hizo Moisés. ¿Cuántas veces desobedeció Moisés? ¿Qué le pasó? Una sola vez puede hacer que pares el propósito que Dios tiene contigo. Porque todo radica en la obediencia a Dios. Sé obediente a la persona del Espíritu Santo. Y si no tienes fuerzas, pídele a Dios. Porque dice la palabra del Señor, Tati, que Él renueva nuestra fuerza como las del búfalo. Solo que Dios tiene que ver en tu corazón, Prieto, que hay un deseo de obedecerle. Y claro que hay cosas que por nuestra carne o por nuestra fuerza no vamos a poder. Pero cuando yo me meto al Señor y me tiro al suelo y lloro y me encaro y le digo, Señor, yo no quiero fallarte. ¿Me dejáis contaros un testimonio? Mirad, había un joven que se quitó de la droga. Y cuando se quitó de la droga, el diablo lo tentaba mucho por la noche. ¿Por qué? Porque él sus noches eran de drogarse. Empezó a caminar en el Señor y no dormía. Se pegaba toda la noche Antonio despierto. Sin fuerzas, un día fue donde el pastor y sacó al pastor de la iglesia Antonio y le dijo, mira pastor, hoy es el último día, Mari, que vengo al culto. El pastor le preguntó por qué, le dijo, pastor, porque llevo un mes que no duermo, me echo a las 9 de la noche, me levanto a las 11 de la mañana, estoy en la casa, no puedo dormir, no tengo casi fuerzas, pastor, voy a quedarme al final en la casa, al final tiro la toalla, no puedo con esto. El pastor se puso a llorar y se pusieron el joven y el pastor a llorar. Cuando se pusieron a llorar, pasó un hombre con los pelos hincados y con las barbas así, con 2 bolsas. Y cuando le vio al pastor y vio al hombre, se paró y los miró y soltó Antonio, apaga el teléfono, y ahora soltó él las bolsas. Cuando soltó las bolsas fue tío y se puso a hablar con el pastor y con el joven. Y dijo este hombre, ahora entiendo por qué Dios me ha sacado de mi casa. Dice, yo voy a repartir comida a las 9 de la noche, pero estaba en mi casa y ha sonado el telefonillo. Me he asomado y no había nadie. Dice, me he vuelto a echar, Antonio. Dice, cuando me volví a echar, volví a sonar el telefonillo. Me volví a levantar y no había nadie. Dice, entonces ya dije, ya no me echo, me voy para la calle. Dice, el propósito por el cual Dios me ha sacado 2 horas antes de mi casa era porque este joven necesita una palabra. Dice, me dice el Señor, joven, que Dios te ha visto llorando en la noche y que Dios te ha trasladado de un jardín en lleno de ceniza, en lleno de quemado, en lleno que las plantas estaban pudridas. Ahora Dios te ha pasado a un jardín limpio, donde hay rosas, donde hay multitudes de cosas bonitas. Y tú le has dicho a Dios, Señor, como tú me has colocado aquí, yo no quiero mancharla.
Y Dios ha visto tu clamor. Y me dice Dios que te diga, joven, que desde hoy duermes. Que Dios te da un escudo de oro para que puedas apagar los dardos que Satanás va a lanzar contra ti. ¿Sabéis lo que hizo ese joven? Terminó el culto, se fue para casa, se sentó en el sillón y le dijo a su mujer, hazme de cenar. Cuando le estaba haciendo la mujer de cenar, cuando vino, ¿sabéis cómo estaba ese hombre? Durmiendo. Hoy hace 12 años que me pasó eso y duermo lo más tranquilo de la persona del Espíritu Santo. ¡Claro que cuesta! Y llegó un momento, Antonio, que yo decía, yo no puedo más, me voy a morir, voy a quedar loco. Me leía el libro de Salmos de pe a pa. Y hay a veces que no tenemos fuerzas, pero hay que pedirle fuerzas a Dios. En mi mano estaba fallarle a Dios, por supuesto. Estaba abandonar, por supuesto. Se pasaba en mi mente, por supuesto. Pero cuando Dios ve la intención de tu corazón, cuando Dios ve que tú quieres serle fiel en todo, a Dios no le queda otro, Antonio, que bendecirte en todo. Porque Dios, cuando bendice a una persona, Prieto, la bendice completamente. Dios no te va a bendecir en una parte sí, en otra no. Cuando uno es próspero, es bendecido en todo. Su casa es bendecida, sus hijos es bendecido, su economía es bendecida, todo. Dice la palabra del Señor que todo lo que tocaba José prosperaba. ¿Sabéis por qué? Porque José tampoco se contaminó. Y es que la obediencia siempre te va a apartar. Siempre te va a apartar. Y te va a llevar a que hagas la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, no escuchemos tanto. Entended esto. Sino, vamos a obedecerle un poquito más. Un poquito más, una milla más. Paso a paso. En el Evangelio no se corre. Porque el que corre mucho se tropeza y cae. En el Evangelio se tiene que ir paso a paso. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas a paso no te caes, Antonio. Sino son pasos con firmeza. El cristiano no anda como los cangrejos. El cangrejo de río, ¿sabéis cómo anda? Para atrás. Todo aquel que no es obediente a Dios anda para atrás. Pero todo aquel que es obediente, podemos decir, como dijo Pablo, y olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Estamos en el último mes del año. Quedan unos días y ojalá Dios acelere todos estos días ya. Porque, hijo, a mí ya no me gusta esto, ¿eh? Lo único que me gusta es por el cochinillo y las gambas que compra la mamá, que están muy buenas, pero por lo demás, esto a mí ya no me gusta. Personalmente falta mucha gente de mi casa y ya nosotros la Nochebuena hace muchos años que no, nada. Pero ahora cuando empecemos el 2025, ¿cómo lo vas a empezar? No lo empieces pidiéndole perdón a Dios por el pecado que has hecho el 31. Luego vienes aquí el día 2. Padre, perdóname. No hagas eso. Empieza el año en bendición. ¿Sabéis cómo empiezo yo el año? Os lo voy a compartir orando. Yo me meto 15 o 20 minutos antes de las 12 en mi cuarto y me meto a orar. Aquí están mis hijas y yo me meto a orar y salgo a las 12:15. Termino el culto orando. Termino el año orando y lo empiezo orando. Porque he entendido que no hay nada como empezar las cosas con Dios. Así que este 2025, por favor, ser sabio, y aprende de lo que no has aprendido en el 2024. Recordar esto, hay a veces que son necesarios los tropiezos, dice la palabra, porque nos ayuda a perfeccionarnos. Así que vive en obediencia. Y te voy a decir otra vez el texto que hemos leído, pero llámatelo a ti, a tu nombre. No vamos a decir que Dios le dijo a Josué,
Le voy a decir que Dios te ha dicho a ti, al Antonio, al Luis, al Prieto, al Antonio, es que ya tengo 2 Antonios, al Lala Medias, a la Mari, a todos los que estéis aquí, esto es para vosotros. Medita en la palabra de Dios que yo os he dado, de día y de noche. No la apartes de ti, ni a diestra ni a siniestra. Y todo lo que emprendas será prosperado en el nombre de Jesús. Este año es tu año. Es tuyo. Conquistaremos lo que no hemos podido conquistar este año. Vamos a abrazar lo que no hemos podido abrazar. Vamos a crecer lo que no hemos podido crecer. Vamos a llegar a las almas perdidas que no hemos podido llegar. ¿Por qué? Porque la iglesia Jesús sigue restaurando. Va a ser obediente a Dios. Cueste lo que nos cueste a todos. Pero vamos a ir todos como una flecha. Y vamos a darle a la diana. Que Dios bendiga vuestras casas. Que Dios bendiga vuestras familias. Que Dios bendiga todo lo que toque vuestras manos sea prosperado. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, que vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias al Espíritu Santo por todo lo que Dios ha hecho y va a hacer contigo y con tu familia. Señor, te quiero dar gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Te pido, Dios mío, que cada casa, Señor, que está aquí, nos está viendo también, te ruego en el nombre de Jesús, sea bendecida, Dios mío. Te pido, Dios mío, que abras puertas de bendición para ellos. Te pido, Señor, que les ayudes a ser obediente a tu palabra y a poder cumplir, Señor, el propósito que tú tienes con ellos, Señor. Te pido que cada día, Señor, ellos vayan creciendo, vayan madurando, Señor, para poder alcanzar todo lo que no han podido alcanzar en el 2024, Señor. Todo ataque del enemigo que viene contra nosotros, Dios mío, lo derribamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Proclamamos, Señor, un año de victoria y un año de bendición. ¿Cómo no pedirte por la iglesia? Que sigas guardándola, que sigas protegiéndola, Señor, y que sigas bendiciendo a cada hogar y a cada familia que aquí se encuentra. Te pedimos también por nuestros niños. Te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas, Señor. Te ruego, Padre, que tú los guardes, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios fiel, Señor, y que tú siempre vas a cumplir todo lo que tú dices, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por cada